Saludos, hoy vamos a pintar este sencillo paisaje. Las pinturas que vamos a utilizar hoy son óleos. Primeramente voy a dar una imprimatura con este producto, el Liquid White. Si no lo tienes, simplemente mezcla pintura blanca con bastante aceite hasta llevarlo a una consistencia líquida espesa. La capa que se aplique debe ser bastante fina. Luego voy a comenzar a trabajar, en este caso con el azul Phthalo. Lo voy a aplicar de manera pura porque se va a estar mezclando con la capa que se dio de imprimatura. Al estar mezclándose con esta imprimatura va a aclarar, así que debemos tomar esto en cuenta para saber si queremos un azul más notable, más fuerte, pues entonces debemos trabajar con la cantidad que se esté aplicando. El azul en la parte inferior lo voy a llevar más o menos hasta mi línea horizonte, que en este caso pues va a estar de manera imaginaria. Simplemente voy aplicando. Una vez que termine de aplicar, voy a quitar el exceso de pintura de la brocha o el pincel y luego voy a difuminar. Si va a utilizar un pincel o brocha distinto al que utilizó en un principio, pues simplemente, ¿verdad? Hay que estar pendiente de que esté limpio y seco y difumine. Utilizo el verde vejiga o sap green con blanco y azul Phthalo. Vamos a sugerir una vegetación que está a distancia, por eso vamos a hacer un verde que va hacia el azul y va a ser bastante suave. Con un golpeteo lo voy a estar aplicando para sugerir estos árboles. Voy ahora a intensificar un poco la mezcla. Voy a agregar un poquito de negro para esto. Y voy a eliminar el blanco. Sigo mezclando los demás tonos, que era azul y verde, para hacer otra línea de árboles. Y de esta manera sugerimos que está un poco más cercana que la anterior. Utilizo el sap green, en este caso un poco de negro, un mínimo de azul. Se puede agregar sombra tostada si se desea, y voy a marcar otra arboleda o más vegetación que está aún más cercana. Estoy utilizando ahora amarillo de cadmio claro. Lo mancho con un poco de verde. Si puede, si quiere también, en vez de verde puede utilizar el azul. Y con este voy entonces a repasar la vegetación que está más adelante. Aclaré un poco la mezcla agregando blanco y voy a dar algo de volumen. Estoy preparando un tono de naranja con amarillo y rojo. Con este naranja voy a estar pintando lo que es el suelo.
Aún no he quedado satisfecha con el resultado de estos árboles, así que los vuelvo a trabajar y de ser necesario los dejo un momento para descansar la vista sobre ellos o de ellos y luego los retomo. Voy a quitar un poco de exceso de la pintura para en esta área pues pintar una cabaña o una casita. Me estoy ayudando con una espátula para eliminar exceso de pintura, esto que para que cuando aplique la capa o los colores de la casa pues no se me mezclen tanto, no me cambien tanto los colores. Así que simplemente retiro un poco de la pintura, más o menos con la forma de lo que va a ser la casa. Si te excedes al quitar la pintura, pues simplemente retocas el área y listo. Estoy utilizando rojo para comenzar a trabajar el techo de la casa. Luego aplico amarillo. Y para oscurecer un poco en algún área, pues entonces puedo aplicar algo de sombra tostada. Mezclo amarillo, blanco y un poco de sombra tostada para pintar la pared o las paredes, tanto la del lado como la del frente. Voy a utilizar negro para ir marcando las sombras del techo sobre las paredes. Trabajo un poco más la pared frontal con un pincel fino. Voy a estar marcando el otro lado del techo y repaso el lado más visible hacia nosotros. También voy trabajando las sombras, repasándolas poco a poco. Estoy utilizando un pincel fino para esto porque el espacio que yo tengo para pintar pues es pequeño. El tamaño de pincel va a depender del espacio que tengas para pintar y la seguridad que te dé cada tamaño. No todo el mundo le gusta utilizar pinceles pequeños o finos y no todo el mundo le gusta utilizar pinceles anchos. Voy a utilizar del naranja que ya había pintado el suelo para pintar la parte de la chimenea que está más clara, y la parte que está un poquito más en sombra pues voy a utilizar un tono más oscuro que puede ser rojo más negro o puede utilizar sombra tostada, lo que usted desee. Estoy mezclando un poco de sombra tostada más negro para con esto sugerir puertas y ventanas de la casita. Estoy trabajando y retocando lo que sea necesario. Trabajo un poco más la pared frontal. Ahora voy a utilizar un pincel plano para ir sugiriendo vegetación en el suelo. El hecho de que se puso este tono en la tierra, que sería el naranja, es simplemente por si al dar el golpeteo para ir sugiriendo la vegetación hay un área que no queda pintada, no se vea blanca y si se vea pues del tono de la tierra. Si las quiere cubrir completamente la cubre, si quiere dejar espacio pues los deja. Usted va a trabajar, ¿verdad? Siempre a su discreción las decisiones. Después de terminar este golpeteo voy a dar un poco de profundidad, dando un poco de oscuridad
Así que mezclo el mismo verde, que en este caso es el sap green, con un poquito de negro y un poquito de sombra tostada para ir dando esa profundidad de esas sombras. Sigo trabajando con zonas de profundidad que no necesariamente van a quedar hasta el final, ¿verdad? Todo va a ser, puede haber cambios según vaya evolucionando el trabajo. Voy a retomar un poco los árboles en la parte de atrás de la casa, voy a incrementar un poco la sombra y voy a poner parte de las ramas o de algún otro árbol sobre parte de la casa, ya sea en el techo y pared lateral o simplemente en el techo, como usted prefiera. Sigo trabajando la vegetación frontal con un tono de verde más claro. Voy aplicando color para sugerir más vegetación. Aquí un poco de blanco, que no está puro, está manchado con verde, pero me queda un verde claro y me funciona para lo que estoy buscando. En el primer plano va a haber un área con vegetación. Estoy haciendo lo que hicimos en un principio, pintando un área de tierra, por si acaso, ¿verdad?, se deja entrever el fondo en la vegetación, entre la vegetación, pues no se vea blanco, no se vea entonces el azul del agua, sino que se vea tierra. Aquí hice los reflejos, simplemente alé hacia abajo un poco los mismos tonos que hay en la orilla con el pincel limpio y luego crucé la pincelada. Aquí agrego un poco del naranja, muy poco, muy suave, y lo agrego a los reflejos en el agua. Ahora toco el sap green, aquí con bastante pintura, aunque no en exceso, y voy con un golpeteo sugiriendo vegetación en el primer plano. Ahora con el amarillo voy dando unos toques para ir aclarando y dando volumen a esta vegetación. También voy a trabajar en la parte de atrás un poco con el amarillo. Aquí se vio un cambio en la luz, simplemente hubo un apagón, pero como yo estaba pintando de día al lado de una ventana y vi que pues se veía bastante bien, continué pintando, puesto que ya faltaba poco para terminar el video. Aquí repaso nuevamente los árboles en la parte de atrás con un poquito de verde más intenso. Simplemente agregué un poquito de negro al verde y lo apliqué en las áreas de sombra, porque aún no quedaba satisfecha con lo que había. Luego con blanco pinto un poco del movimiento del agua. Eso es todo por hoy y me despido hasta el próximo video. Bye bye.